¿Cuán de grande es el amor que le tienes a tu abuela, a tu abuelo? Si has tenido suerte, probablemente puedas decir que inmesurable. Y a pesar de ello, me atrevo a decir que es el sector de la sociedad más marginado. Hoy vamos a ver los 3 modelos de envejecimiento más aceptados en la actualidad y vamos a simplificarlos un poco para que todos los podamos entender. Quizá la información te sirva para aplicarla en tu entorno, para ayudar a tus abuelos, a tus tíos, a personas mayores que conozcas, simplemente de curiosidad, o quizá incluso te sirva ya que si Dios quiere algún día nosotros llegaremos a esa edad. Al final de la explicación teórica vamos a intentar ver de qué forma lo podemos aplicar en la práctica y en nuestro día a día. Pero antes de hablar de envejecimiento exitoso, veamos la definición de lo que este concepto significa. Leo tal cual. Se considera envejecimiento exitoso el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Es decir, el proceso por el cual te mantienes funcional, útil y con cierto grado de bienestar a lo largo de el envejecimiento, es decir, cuando te haces mayor. Y dicho esto, vayamos ya al grano con los 3 modelos teóricos más aceptados actualmente. El modelo biomédico define el envejecimiento exitoso en términos de longevidad, funcionamiento físico y mental. Para este modelo, envejecer con éxito supone alcanzar una cierta edad avanzada, gozando de una buena funcionalidad tanto física como mental. Además, este modelo le da cierta importancia al hecho de ser útil en la sociedad, a tener un porqué, un sentido de tu vida. Personalmente a este modelo le faltan algunos rasgos como por ejemplo tener en cuenta la familia, la espiritualidad o incluso la fe, pero tenéis que tener en cuenta que estas teorías son básicamente eso, teorías. No hay ninguna más verdadera que la otra hasta que se demuestre lo contrario, y una de ellas es criticada por las otras 2 y las otras 2 es criticada por la otra, así que coged las teorías con pinzas y dadle vuestra propia pincelada de opinión. El modelo psicosocial resalta la búsqueda del propio potencial, el bienestar social, es decir, sentirse útil, sentirse cómodo, querido, arropado en el entorno social en el que te encuentras, la adaptación, el control, el autodominio, poder controlarte a ti mismo, ser útil, ser funcional, la eficiencia cognitiva, entre otras cosas, es decir, estar bien de aquí. Baltes y Baltes propusieron un proceso que explica más o menos cómo las personas afrontan las pérdidas relacionadas con la edad avanzada. Se llama proceso SOC, proceso de optimización selectiva con compensación. Carlos, aquí te has fumado un petardo, ¿qué es esto? No te preocupes porque la explicación es mucho más sencilla e intuitiva que el nombre. Esto en la ciencia pasa mucho, ¿no? Ponemos unos nombres muy locos y luego la explicación es una cosa pues, rutinaria. Con este proceso, con esta explicación, básicamente lo que se busca es entender cómo las personas mayores gestionan sus vidas, consiguen maximizar sus ganancias y reducir las pérdidas. ¿Cómo hacen esto las personas? Mediante la selección enfocan sus esfuerzos en seleccionar aquellas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, quizá ya no puedas ir a jugar a un partido de fútbol, pero quizá puedas ir con tu colega a jugar al bar a la oca. Seleccionamos actividades en las que podemos enfocar nuestra energía. La optimización se refiere a optimizar, a invertir tiempo en aquellas actividades que han elegido previamente con la selección. Si has elegido ir a jugar a la oca, pues ahora te vas a centrar en jugar a la oca, en mejorar, en ser mejor jugador. Finalmente, mediante la compensación, como dice el nombre, el individuo lo que busca es compensar las pérdidas que han ido experimentando a lo largo del tiempo, como por ejemplo usar un audífono porque ha perdido la capacidad auditiva parcial o totalmente. Estos 3 elementos interactúan entre sí, la selección, la optimización y la compensación, de una forma que si una persona tiene ciertas pérdidas en su vida, puede seguir funcionando de forma eficaz y sin afectarle el bienestar, tanto físico como mental sobre todo. Finalmente, el modelo de Rowe y Kahn se basa en 3 puntos principales. Una baja probabilidad de enfermar y de tener discapacidad, es decir, no necesitar ayuda para cualquier mínima cosa que quieras hacer en tu día. Un buen funcionamiento tanto físico como cognitivo, relacionado con el anterior, pero también cognitivamente. Y un alto compromiso con la vida, las relaciones que tienes, las actividades que haces, ser útil. Este es el modelo que parece que más se aceptaba en la sociedad, pero se vio que si le añadían el factor de espiritualidad, mejoraba muchísimo y representaba mucho más a la masa de personas mayores que existe hoy en día. Entonces, con esos 4 puntos, los 3 que os he dicho antes, y la espiritualidad como cuarto, se conseguiría explicar de una mejor manera cómo las personas mayores conseguirían una satisfacción
en sus días. Esto ha sido un chute de teoría bastante poco agradable, así que vamos a ver ahora cosas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día para poder aplicar la teoría. Con estos consejos prácticos quizá podáis ayudar a alguien si os interesa, y si no, os quedáis por curiosidad, y si no, no pasa nada. En primer lugar, actividad. Si tu abuelo o abuela son los típicos que están todo el día en la cama, que no tienen rutina o que incluso tienen poca movilidad, si puedes incitarles a salir a pasear, a hacer actividades juntos o incluso dentro de casa, a jugar a un juego de mesa, actividades que rompan su rutina, les vas a beneficiar un montón. Y además de hacer actividades y hacerles funcionar un poco, vas a hacerles pasar un buen rato en familia. En segundo lugar, comunidad. Conozco a una persona jubilada de mi familia, no demasiado cercano, pero bueno, lo conozco, que hace poco me contó que estaba apuntado en un club de ajedrez de personas mayores y en un club de baile. Y esto me parece súper guay, súper divertido, porque encima de crear comunidad, de poder hacer amigos, relacionarte, con esa edad ya pues es más difícil socializar quizás. De esta manera lo consigues de una forma muy fácil, estimulas tu mente a través de actividades como aprender a bailar o aprender a jugar al ajedrez, y encima te sientes útil, sientes que tu vida sigue teniendo un pequeño propósito. Y finalmente, utilidad, que viene ligado a lo último que he dicho del propósito. Normalmente las personas mayores empiezan a perder capacidades de hacer cosas por sí mismas y pierden muchísimo la autoestima hasta un punto en el que se sienten menos que las otras personas. Ya no pueden andar solas, ya no se pueden levantar solas o cosas así. Te recomiendo que identifiques qué cosas crees que puede hacer la persona a la que quieres ayudar y que se lo pidas como favores. Los abuelos siempre van a estar encantados de hacerte un favor. Por ejemplo, si sabes que a tu abuela le gusta cocinar o sigue en sus plenas capacidades para hacerlo, le puedes decir: por favor, abuela, hazme este postre que me apetece un montón, me haría mucha ilusión, o si quieres lo hacemos juntos. Le estás dando un propósito a su vida, quizá no, pero a su día se lo alegres, porque ya tiene un propósito, ya ese día ya ha sido útil para alguien, para su nieta o para su sobrina.